Bienvenidos todos a EduTips. Mi nombre es Carlos. En el día de hoy vamos a estar trabajando el presente simple en su forma interrogativa. Este es el segundo video de la serie presente simple. En el primero abordamos la forma afirmativa, ahora vamos con la forma interrogativa. Entonces la forma afirmativa, brevemente, hablábamos que se utilizaba que había una variación en la tercera persona donde deberíamos agregar una S al verbo en la mayoría de los casos para formar el presente simple. Hoy vamos a trabajar la forma interrogativa. La forma interrogativa, la característica principal es que vamos a estar utilizando el auxiliar do al inicio de la oración. Entonces ese auxiliar do puede entenderse como una marca de pregunta similar a la que utilizamos en español. Aquí en inglés vamos a utilizar simplemente ese auxiliar. Entonces do, ya estamos diciendo que vamos a arrancar con una pregunta en presente. Después ponemos un pronombre, que puede ser cualquiera de estos, o un nombre en su defecto, y vamos a completarlo con un verbo, cualquiera de estos verbos. Do I see, yo veo. Do we write, nosotros escribimos. Do you understand, tú entiendes. Do they like, a ellos les gusta. Entonces después tenemos, para la tercera persona, vamos a utilizar el auxiliar does. Entonces, does he see, él ve. Does she write, does she understand. Entonces, es igual, auxiliar, pronombre o nombre, y después el verbo. Para hacer preguntas con palabras comenzadas con WH, como what, where or why, todas son WH. Entonces primero ponemos esa WH word y después vamos a agregar, vamos a tener el verbo auxiliar, después un sujeto y después el verbo. Entonces, what does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? Where do you live? ¿Dónde vives? Why does Miriam study English? ¿Por qué Miriam estudia inglés? How often do you eat spaghetti? ¿Cada cuánto comes espagueti? Entonces estas palabras se ponen en primer lugar, después el auxiliar, después el nombre o el pronombre, después el verbo y después el complemento. Esa es como la estructura de las preguntas más complejas. Entonces aquí es para recordar, recuerden que el do siempre está ligado al I, al we, al you y al they. Y el, por ejemplo, do you speak English? Entonces aquí está el do, después el you, que siempre están juntos, y después el verbo speak, que es hablar. ¿Tú hablas inglés? Do you speak English? Después tenemos does, que va a estar ligado con he, con she, en it. Y un ejemplo sería, does your brother work on weekends? Tu hermano trabaja los fines de semana. Entonces aquí tenemos el does. Y después tenemos your brother, que sería como si estuviéramos hablando de he. Es importante recordar que para hacer preguntas de sí o no, vamos a utilizar esta estructura, yes, y después el pronombre, cual sea, y el auxiliar do o el auxiliar does. El does siempre va a estar alineado con he, she, and it. Si vamos a decir que no, vamos a decir no, I don't, o no, she doesn't. Así como está aquí. Entonces un ejemplo sería, do you speak English? Yes, I do. Sí, sí hablo inglés, es por decirlo así. Otro ejemplo sería, does your mom live in Denver? Entonces aquí hay un pequeño error. Recuerden que si estamos haciendo pregunta con does, el verbo aquí debe ser en infinitivo, o sea que esa S ahí no la necesitamos. Ese del afirmativo simplemente va a ser para eso, para el afirmativo. No es necesario hacerla ni en preguntas ni en negaciones, como lo vamos a ver en el próximo video. Entonces la respuesta es no, she doesn't. Vamos a hacer una práctica rápidamente. Entonces, complete the following sentences using do and does. Entonces tenemos where your best friend live. Entonces,
para hacer este tipo de ejercicio, lo primero que debemos hacer es mirar de quién estamos hablando. Estamos hablando de your best friend. Entonces, si ustedes piensan en la tablita de los pronombres, your best friend, el mejor pronombre para reemplazar eso sería he, ¿cierto? Entonces, para he, ¿cuál fue el auxiliar que dijimos que utilizábamos? Utilizamos el does. Entonces, where does your best friend live? ¿Dónde vive tu mejor amigo? Después tenemos what your friends do. Entonces aquí estamos hablando de quién? De tus amigos. Entonces como estamos hablando de tus amigos es como si estuviéramos hablando de they. ¿Cierto? Y dijimos que para they utilizamos el do. Entonces hagamos aquí un momentico esto, simplemente para que les quede más claro. Does va con she, va con he y va con it. Y do va con I, con you, con we y con they. ¿Listo? Siempre tengan en cuenta eso, se lo deben aprender de memoria para que les quede más fácil. Después tenemos who, entonces tenemos you. ¿Y con quién va you? Dijimos que you va con do. Entonces aquí sería who do you live with? ¿Con quién vives? Después tenemos what type of food? The dog. Entonces estamos hablando de dog y dog es como si fuera it porque el it se utiliza para animales o para cosas. Algunas veces se personifican los animales, entonces utilizan she or he, pero normalmente sería con it. Entonces aquí sería does. ¿Listo? Después vamos a hablar de Alex. Alex es como si estuviéramos hablando de he. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar does. Entonces, where does Alex work? Y finalmente, vamos a hablar de quién? De you. Entonces, si vamos a hablar de you, tenemos que utilizar ¿qué? El do. ¿Está claro? Entonces, con eso terminamos la práctica. Les dejo un enlace para que hagan más práctica de esto y cualquier inquietud que tengan, pues no duden en escribirlo en los comentarios. No olviden de darle like a este video si les gustó el contenido y suscribirse al canal donde vamos a seguir subiendo más lecciones de inglés que les va a ayudar a mejorar su parte escrita y su vocabulario, entre otras cosas. Entonces, por aquí los espero y gracias por su atención.